Pues gracias, Derkes, por la presentación y por la invitación a participar en una jornada que, desde mi perspectiva, es importante poner en valor la historia de los espacios y, sobre todo, ponerlo con la gente que vive en él. Mucha gente conoce historias a través del cine o de la cultura popular en general que nos llevan a otros espacios, pero es importante conocer la historia de los espacios en los que vivimos. Y es fundamental, sobre todo, ponerla en valor y, sobre todo, legarla a generaciones venideras o generar espacios o foros de debate que acerquen los procesos que investigamos en la academia al mundo civil, porque al final los investigadores tenemos que bajarnos al barro y compartir el conocimiento con la gente. Hace unos días participaba en un congreso en La Laguna, en los Patrimonios de La Laguna, por el mes del patrimonio, y hablábamos al respecto de eso, democratizar el conocimiento, bajarnos al ruedo y compartir la historia en general de Canarias, de los espacios, de los barrios, de las ciudades en general, y acercar todo este conocimiento a la ciudadanía. En relación a la esclavitud en Canarias, hay que plantear una cosa. Al final la esclavitud está prácticamente como proceso social desde los orígenes de la propia humanidad. Hay referencias bíblicas que hablaban ya del tema de la esclavitud. En Canarias, podríamos decir así, siguiendo la estela de los grandes maestros, que la esclavitud surge cuando llegan los castellanos, la conquista en el siglo XV, en un primer momento, pues evidentemente esclavizando a las poblaciones aborígenes de cada una de las islas, entre 1402 y 1497. En este caso, que yo me centraré en la esclavitud del siglo XVIII, hablaremos un poquito de lo que se ha hecho en materia de esclavitud, un poco el contexto histórico y también hablando de la Guerra del Asiento, que es importante porque en ella se insertan los acontecimientos que se reivindican esta semana, y luego hablaremos de algunos casos significativos, curiosos o singulares vinculados a la esclavitud en Fuerteventura y acabaremos haciendo una valoración. Bueno, la esclavitud en Canarias se lleva estudiando prácticamente desde el siglo XX. El primer estudio potente que se hace lo hace esta profesora, Manuela Marrero Rodríguez, la esclavitud en Tenerife a raíz de la conquista. Hay que partir con una cosa: la esclavitud se conoce mejor en las islas orientales que en las islas occidentales. Esto simplemente se ha dado por el propio interés de los académicos en trabajar en esta línea de investigación. El pionero, aquí es conocedor sobre todo de la esclavitud en Fuerteventura, es Manuel Lobo Cabrera, que ha estudiado, catedrático emérito jubilado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha trabajado el tema de la esclavitud en Gran Canaria sobre todo y tiene un montón de estudios para Fuerteventura, sobre todo en el siglo XVI. Pero como precedente de los años 50 tenemos este caso de Manuela Marrero, que es muy interesante porque aborda no solo la esclavitud del mundo aborigen, sino también la de los moriscos, negros e indios, porque también había indios que traían del contexto americano y que se establecían aquí en Canarias como parte de los servicios domésticos en general. Pues esta obra de los años 40, 50, es pionera en ese ámbito, publicada por el Instituto de Estudios Canarios. Cabe destacar que la esclavitud se asienta en Canarias fundamentalmente vinculada a la economía azucarera, a ese oro blanco que modeló la sociedad canaria durante el siglo XVI y que fue fundamental para asentar en apenas 150 años una sociedad bien asentada en el territorio y con un desarrollo en poco más de un siglo. El azúcar cae a finales del siglo XVI, fundamentalmente porque no se puede competir contra lo que había en América, esas grandes extensiones de tierra que eran inabarcables para la población de aquí en general, no era nada competitivo, pero sí es verdad que en ese primer momento hay una esclavitud vinculada a esos ingenios azucareros, sobre todo, en este caso en Canarias, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y uno de esos elementos importantes es esa esclavitud negra, que trabajaba en los grandes ingenios donde podía haber hasta 100 esclavos aproximadamente. Pero también es verdad que la esclavitud, es decir, los esclavos, están insertos como grupo social en la propia sociedad, no solo vinculados a esa actividad en el siglo XVI, sino en el siglo XVII, XVIII y a comienzos del siglo XIX los encontraremos en el servicio doméstico, los encontraremos trabajando en distintos ámbitos agrícolas, los encontraremos trabajando incluso como marineros, como pescadores, en oficios liberales en general, como artesanos, orfebres en general, y formarán parte de esa sociedad canaria. Al final el componente esclavo, el componente castellano, el componente aborigen, el componente flamenco, irlandés, inglés, todo esto fundido durante prácticamente 500 años ha formado la sociedad canaria. Y es clave también poner en valor estas comunidades que tradicionalmente han sido marginadas por la historia, porque la disciplina siempre ha tendido a estudiar a esos grandes personajes, a esos grandes hechos o a esos grandes procesos, aunque sí es verdad que tenemos un amplio abanico de estudios, pero todavía falta mucho por hacer. Y la única forma de hacerlo es abordar las fuentes documentales y realizar estudios de impacto, pero estudios que también llegan a la ciudadanía, porque muchas veces vemos películas hollywoodescas de esas grandes plantaciones americanas del Estados Unidos del siglo XIX, de los western y estas cuestiones, pero es que aquí en Canarias también teníamos modelos
de ese tipo. Por ponerles un ejemplo que no tiene que ver con Fuerteventura, con Tenerife. En Tenerife había una hacienda que tenía más de 200 esclavos. Las haciendas en Estados Unidos tenían 80, 50, 60, las más grandes. Así que miren la comparación. Gracias a la investigación tenemos trabajos como la esclavitud en Canarias, en las Canarias Orientales, en el siglo XVI, Negros, Moros y Moriscos, de Manuel Lobo Cabrera, su tesis doctoral, un libro clave para entender la esclavitud en ese siglo. Luego, para el siglo XVIII, también tenemos un trabajo llevado a cabo por Manuel de Paz, catedrático de la Universidad de La Laguna, que ha estudiado las islas occidentales más en el siglo XVIII. El siglo XVIII es muy importante para Canarias, para muchos historiadores es una época de crisis, pero realmente es una época en la que el Imperio Español siguió creciendo, pese a que tenía una serie de contrincantes. El hecho clave, y es muy importante entender, porque las batallas de Cuchillete y Tamasite no se entienden sin un hecho previo, que es la Guerra de Sucesión Española, que se enfrentaron por el trono de España, Francia y Alemania, el Sacro Romano Imperio, y que al final los Borbones acabaron siendo los beneficiados de esa batalla. Es interesante resaltar que con el Tratado de Utrecht, se crea lo que se conoce como el Asiento de Negro. El Asiento de Negro fue una premisa o un privilegio concedido por España a Gran Bretaña a través de la Compañía de los Mares del Sur. Era un monopolio para poder trasladar esclavos al continente americano durante prácticamente 30 años, lo que permitió que de forma sistemática el Imperio Británico introdujera en el mercado americano, tanto en América del Sur como en el Caribe, más de 4.000 esclavos al año, que posiblemente fueron muchos más atendiendo a las ilegalidades que solía hacer el Imperio Británico. Era un monopolio clave que al final fue una de esas premisas por la cuales los británicos cedieron para aceptar pues, que Felipe V se convirtiera en rey de España. Y eso es importante también entenderlo desde Canarias, porque nosotros estamos en medio de todo y muchas veces ignoramos ese hecho a lo largo de la historia, y es que al final, si atendemos a cualquier mapa, estábamos insertos en el centro del mundo, porque estábamos insertos en las principales rutas comerciales, por un lado hacia las Indias Orientales y por otro lado hacia las Indias Occidentales. Y ese hecho es clave para Canarias, es clave para nuestros puertos y es clave para la conformación de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque desde aquí, siempre, por eso nos conquistaron, fuimos una plataforma de lanzadera hacia el Nuevo Mundo. Cualquier mercancía o persona que quisiera pasar hacia esos grandes puertos americanos, Campeche, Veracruz, La Habana, Portobelo en general, pasaban por Canarias a través de esa actividad comercial. Y la población local se enriqueció gracias a eso, y al final, dentro de estos circuitos comerciales, la esclavitud fue un elemento más para entender pues, esas relaciones entre Europa, África y América. Volviendo hacia atrás un poco, esto es un mapa de mediados del siglo XVIII, perdón, de 1715, de Hermann Boll, un cartógrafo flamenco que trabajaba en Inglaterra, y lo que ven arriba, en la esquina, ese barco, donde se representan posiblemente esclavos, es una representación de un barco que habrá hecho alguna persona en un protocolo notarial que tiene que ver con la venta de esclavos, un dibujo del siglo XVI. Pues este triángulo que ven aquí, este triángulo que es La Habana arriba, abajo La Guaira y por el otro lado Campeche, ese triángulo es el triángulo por el que se movieron los canarios en América durante prácticamente toda la Edad Moderna, incluso durante la Edad Contemporánea, emigrando a América, sobre todo a La Habana, a Caracas, y al final en ese triángulo se movieron y dejaron su impronta cultural los canarios, y muchos esclavos que salían de estos contextos acababan siendo vendidos en esos mercados, sobre todo en La Habana, en Campeche y también en La Guaira, porque en esta zona es donde se unía la flota de Indias, esa flota que iba al Virreinato de la Nueva España y al Virreinato del Perú, y posteriormente iba a la península cargada de la riqueza del Nuevo Mundo. En ese siglo XVIII está ese enfrentamiento entre las dos grandes potencias, el Imperio Español y el Imperio Británico. Se da una serie de guerras, que son las guerras anglo-españolas, de distintas fases, y el elemento más importante es esa guerra de asiento, que la guerra de asiento es causa perdón, de ese Tratado de Utrecht de 1715. ¿Por qué? Porque al final los ingleses empezaron a incumplir los distintos acuerdos con los que habían llegado con los españoles. Lo que ven en pantalla es una caricatura. La prensa empieza a ser fuerte en esta época y constantemente había ataques entre ambos bandos. Ven ahí a un león que representa al Imperio Británico dándole azotes a un yugo tirado supuestamente por esclavos, y al fondo vemos a Fandiño, que fue el que le contó la oreja a Jenkins, y también vemos a dos barcos, uno español y otro inglés, pues luchando. Y es una sátira
haciendo referencia a que la base del Imperio Español era la esclavitud. También es verdad que los ingleses llevaban 30 años introduciendo de forma sistemática esclavos en América. Luego también encontramos otras cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, había conflictos coloniales, fronterizos entre la Florida, Georgia y otros espacios del Imperio Español con territorios ingleses, y los ingleses y los españoles se batían en duelo en el Caribe. Aquí ven un montón de escaramuzas, el ataque que se lleva a cabo a Cartagena de Indias, el famoso ese ataque de Blas de Lezo, el ataque a Santiago de Cuba, por ejemplo, a Portobelo en general, y también, obviamente, de forma... lo que sucedió aquí también forma parte de esto dentro de este proceso, porque el Imperio Británico constantemente daba patentes de corso, igual que lo hacía el Imperio Español, para combatir al enemigo. Al final, la Guerra del Asiento está considerada la primera gran guerra de la modernidad, fundamentalmente por el nivel de soldados que se movilizaron, por el número de buques que se utilizaron y al final por los distintos desplazamientos que tuvo. Fundamentalmente fue el Caribe español, porque al final ahí es donde se concentraba la riqueza y la actividad comercial, pero sí es verdad que tuvo otros efectos, y aquí en Canarias encontramos varias escaramuzas, como esta que sucedió aquí, y al final nuestra historia se inserta en un contexto mucho más amplio, y si atendemos ambos procesos, pues podemos entenderlos mucho mejor desde mi perspectiva. Hay otro aspecto, aquí vemos, por ejemplo, representaciones, Blas de Lezo y Vernon, que se enfrentaron en Cartagena de Indias en 1741, y luego llegamos a la cuestión de la esclavitud en este contexto. En el siglo XVIII, aproximadamente la población, dependiendo de la isla, esto varía, la población esclava rondaría entre el 6 y el 7%. Había espacios donde había mucha más esclavitud en función al territorio, a los territorios insulares y también a la actividad económica. Como les comentaba, en un primer momento, en el siglo XVI, estaban vinculadas a los grandes ingenios azucareros, pero sí es verdad que hay que entender el pasado en su contexto. Cuando vemos a los esclavos en la documentación, en los testamentos, por ejemplo, los esclavos aparecen como un bien más. Obviamente, desde el presente la esclavitud está superada, pero en el pasado el esclavo era una herramienta y una moneda de cambio. Formaba parte de era como un ganado más al final. Y el esclavo era un bien preciado, y muchas veces las élites locales, porque ahora hablaremos de un tema y aquí tenemos varios casos en Fuerteventura, las élites locales utilizaban al esclavo como un elemento de prestigio social. Es decir, cuantos más esclavos tenía, pues obviamente era una persona con más poder adquisitivo y a lo mejor eras un muerto de hambre. Pero es llamativo también señalar que, como ya les comenté, en el siglo XVIII, si vemos documentación, padrones de habitantes, los encontraremos como parte de ese servicio doméstico, ayudando a sus dueños en tareas agrícolas, vinculados a la marinería, sobre todo en las islas orientales, donde muchos de los esclavos acompañaban a sus dueños que eran marineros y se metían con ellos en los barcos a trabajar en cuestiones como la pesca y en otras actividades. Y al final formaban parte de la sociedad, los encontramos en la documentación sacramental, obviamente. Lo que ven en pantalla es una representación de Fuerteventura en la obra de Dámaso de Quesada y Chávez, un clérigo del siglo XVIII que hizo una historia de Canarias. Aquí les traigo una escritura concreta simplemente de 1707. Hicimos una selección de varias escrituras desde principios a finales del siglo XVIII. Esto es a través de la documentación notarial, que se las leo por encima. Melchor Albelo, Betancur y Espinola, un capitán de caballo, alférez mayor de Lanzarote, vende a Amaro Rodríguez Felipe, es decir, al corsario Amaro Pargo, un esclavo mulato llamado José, de unos 30 años, que era del capitán Manuel de Cuba, alférez mayor y regidor, bueno, alcalde mayor y regidor de Fuerteventura. Con todas sus tachas, estaba amonestado por 1.300 reales corrientes. Al final vemos que va a haber un intercambio y una actividad comercial de distintos productos, y los esclavos también se moverán en las islas, serán vendidos en los distintos puertos del archipiélago, y al final la idea de todo esto, porque al final esta escritura lo que viene a decir después es que este esclavo fue llevado a América, posiblemente le sacarían 2 o 3 veces más en cualquier mercado americano. Obviamente es un elemento que genera rechazo en la actualidad, pero hay que entender las cosas en su contexto, y obviamente era un bien preciado y era vendido por ello. Luego también encontramos, por ejemplo, la presencia femenina y masculina en general, también eran vendidas las mujeres como esclavas. Aquí tenemos un capitán de infantería, Enrique Lockman, un inglés, que vende en Santa Cruz al capitán Felipe Mateo Cabrera, vecino de Fuerteventura, una esclava negra llamada Juana, de unos 28 años, que había comprado en 1705 a otro personaje, a un villavicencio. Es llamativo plantear esto, es decir, estas personas se movían en el territorio y podríamos seguirles la pista para ver cuál fue el destino de esta persona.
En este caso, actúan distintos estratos de la sociedad. Al final, todos los estratos de la sociedad del antiguo régimen estaba jerarquizada en privilegiados y no privilegiados, y todos los estratos, ya sea la nobleza, la iglesia, el campesinado, todos tenían esclavos, unos en mayor o en menor medida, pero al final era un elemento más presente en la sociedad, y es importante ponerlo en valor y analizarlo, obviamente su contexto, y no atendiendo a los juicios de valor o de moralidad que realizamos en la actualidad. Luego tenemos otras cuestiones, por ejemplo, aquí vemos a la iglesia inserta también en la trata esclavista, en este caso de Juan García Jiménez, que fue canónigo y arcediano de Fuerteventura, es decir, era el que administraba las rentas eclesiásticas aquí en Fuerteventura, y también los tributos y impartía justicia de la iglesia. Este señor, el Juan García Jiménez, había sido primo del que ven en pantalla. Este es el obispo Bartolomé García Jiménez, que es el segundo obispo que más estuvo al frente de la diócesis de Canarias. Estuvo 25 años, entre 1665 y 1690, y este Juan García Jiménez, que vino con él desde Sevilla, fue su secretario personal, y posteriormente, cuando el obispo Bartolomé García Jiménez murió, y en ese tránsito, fue nombrado arcediano de Fuerteventura y tenía bastantes esclavos, y también estaba vinculado a la actividad comercial con distintos navíos que comerciaban con distintas partes de Canarias y con la península. Hay una cosa que también es interesante resaltar, y es que tenemos que distinguir entre ser esclavista y tener esclavos. Al final, como les comenté, tener esclavos era lo lógico, es decir, formaba parte de la mentalidad de la época, y obviamente se insertaban dentro de esas dinámicas comerciales. Otra cosa es lucrarse con grandes cantidades, es decir, comprando esclavos en África y vendiéndolos en otros contextos. En Canarias tenemos un montón de personajes que compraban esclavos, 50, 70, 80, y los vendían en América. Eso es ser esclavista. Comprar 1, 2 o 3 esclavos o tener en servicio doméstico esclavos no es ser esclavista, porque la mentalidad de la época formaba parte de la sociedad, era algo lógico y bien visto. Si bien es cierto que a finales del siglo XVIII se comienzan a crear comisiones, entre comillas, para velar por el tema de estas personas, pero al final la esclavitud se mantiene en aquellos lugares donde es necesaria, es decir, en espacios rurales fundamentalmente. Cuando llega la industrialización, obviamente nadie quiere tener esclavos. ¿Por qué? Porque te sale más rentable pagar el jornal o un salario a un obrero que tener un esclavo y mantenerlo cuando incluso se te puede poner enfermo. Así que la mentalidad es una mentalidad más mercantilista o capitalista que realmente una mentalidad social de vamos a salvar a esta gente. No, es todo lo contrario, es decir, nos lo quitamos de encima y nos inventamos que pueden ser libres, pero obviamente van a seguir bajo el yugo. Por eso, cuando vemos documentación de esta época y a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX se abole la esclavitud, mucha de esta gente que era esclava aparece ya como servicio doméstico. Al final adquieren su libertad, aunque en Canarias encontraremos esclavos hasta mediados del siglo XIX, segunda mitad, en los años 60, también todavía aparece algún registro de esclavos en Canarias, pero ya es de forma más residual. Luego aquí tenemos otra historia también interesante, en este caso es de María Morales, una mujer de Tetir, que era libre y cuando consiguió su libertad pues obtuvo tierra. Lo lógico, cuando una persona con esclavos moría, había dos opciones: le legaba como propiedad a sus descendientes a estos esclavos, o había otra opción, que era la de, pues le dábamos la libertad por los buenos servicios obrados. En muchos casos, y esto es llamativo, cuando estas personas, por ejemplo, si estamos hablando de personas pertenecientes a la élite, que es llamativo, es decir, no es lo mismo un esclavo de un noble que un esclavo de un campesino. Obviamente el esclavo del noble tiene mucho más privilegio. Pues encontramos casos de esclavos que obtienen la libertad y luego consiguen un montón de propiedades, y es llamativo porque al final obtienes el estatus de liberto y encima con propiedades, por tanto vas a tener mucho más derechos que otras personas que eran libres ya y estaban subyugadas a la tierra. Pues en este caso de María Morales hay un pleito muy importante entre sus descendientes, hablan un poco de que ella había sido esclava, que cuando obtuvo su libertad pues la dotaron de tierras y los herederos se están peleando pues por esa propiedad, por esas propiedades en la vega de Tetir. Al final encontramos un montón de historias, es interesante seguirle la pista, aunque muchas veces la documentación nos permite llegar hasta ciertos puntos, pero es llamativo darle visibilidad a estos casos, sobre todo con estudios sistemáticos. Luego también tenemos, esto lo está hablando antes con él, que es muy interesante, un naufragio de un navío inglés en 1760. Al final, los ingleses, cuando controlaron el comercio de la trata de negros, el asiento de negro, pues pasaban por aquí en esos viajes hacia África.
y en más de una ocasión hubo varios naufragios en aguas canarias y por suerte la documentación ha dado registro de estas cuestiones. En este caso, este barco, el Francis, partió del puerto de Liverpool en 1760 con destino al río de Guinea, evidentemente a buscar esclavos para llevarlos al contexto americano. Partió con 58 tripulantes, 18 cañones y obviamente armado en corso, por si acaso durante todo el viaje recibiera algún tipo de ataque. Pues casualmente de regreso volviendo de Guinea, en la costa de Fuerteventura, pues por cuestiones de mala indicación, choca contra unas rocas y acaba naufragando. En el acto mueren aproximadamente 23 personas, solamente sobrevivieron 25, y es un ejemplo de muchos naufragios que tenemos documentados en las costas de las islas orientales. Generalmente barcos, podríamos decir negreros, que van a la costa africana en busca de hacer pillaje y de comerciar con las tribus locales, sobre todo en la África subsahariana, en la zona del río de Guinea en general, donde distintas potencias europeas, Portugal, Holanda o Inglaterra se establecen y comercian con las poblaciones locales. En relación a esto es llamativo, sobrevivieron el propio capitán, el capitán Oslund, que estuvo aquí ingresado varias semanas hasta que todos ellos partieron a Tenerife, los sobrevivientes, con las mercancías que habían sobrevivido al naufragio para rendir cuentas ante el cónsul de Inglaterra en Canarias, que estaba establecido en Tenerife, y fueron ellos la consignataria la que les pagó el viaje hacia la isla de Tenerife. Y encontramos varias referencias interesantes en la documentación en relación a esto, porque la propia prensa británica de la época se hizo eco diciendo que uno de sus barcos había naufragado en una de las Canarias que llaman Fuerteventura. Y Albert Redfield, que era el cónsul, mandó enseguida a gente de su confianza para traer a todos estos supervivientes. Hay un relato de uno de los vicecapitanes del barco que habla que estuvo agonizando por intentar subirse a una tabla, había esclavos a bordo, los perdieron, acabaron muriendo ahogados y al final consiguieron llegar a la costa donde, según ellos relatan, unos españoles, que era población de Fuerteventura, los atendió y pusieron en vilo a las autoridades. Es llamativo, imagínense en 1760 que se aparezcan 25 ingleses por ahí de un naufragio. El gobernador de la isla colapsó prácticamente y mandó una comunicación al capitán general en Tenerife, y también entró en cierto apuro y enseguida hicieron las gestiones a través del consulado inglés para trasladar esa población a la isla de Tenerife. Este es uno de muchos casos que se han dado en Canarias de naufragios o de hundimientos de barcos por el propio desconocimiento de estos marinos de las aguas del archipiélago, y por suerte este está registrado documentalmente en protocolos notariales, en la prensa inglesa y en un montón de declaraciones que hicieron los supervivientes al naufragio. Canarias, como ya les comentaba, estaba inserta en esas dinámicas y al estar tan cerca de la costa de África, aquí en las Islas Orientales se han vivido ataques de piratas berberiscos y corsarios berberiscos, pero también los ingleses pasaban por las Islas Orientales de cara a esos viajes hacia el África subsahariana. Lo que ven en pantalla es una representación de África de comienzos de del siglo XVIII, 1711, 1714, por ahí. Y ahí se puede ver, pues, evidentemente, que cómo está dividido el continente, y el principal centro de pillaje de la población de los ingleses en esa época era el África subsahariana, donde de forma sistemática extraían esclavos para el continente americano. Voy a ver si me estoy pasando de tiempo. No. En la documentación notarial también encontramos otras cuestiones que son interesantes, los propios testamentos de estas poblaciones. En general, el mestizaje cultural, que es lo más importante, los casamientos gracias a los libros sacramentales, que muchas veces es difícil acceder a ellos porque están en manos de la Iglesia, pero son unas fuentes fundamentales para seguir el ciclo vital de cualquier comunidad humana, porque al final tenía que estar registrado. Obviamente las clases más pudientes dejaban huella documental, pero en este caso, en los protocolos notariales, las poblaciones más marginales tenían el bautismo, el casamiento y la defunción, que es lo único que nos permite seguirle de forma seguida, pues, la huella a estas poblaciones. Desde mi perspectiva sería interesante hacer un vaciado sistemático de todos los protocolos notariales para cuantificar de forma real cuánta población esclava había en el territorio. Y también es verdad que tenemos un hándicap y pensamos que la población no se movía en el territorio, y un día estás en Fuerteventura y al día siguiente estás en Veracruz, en México. Y claro, obviamente pues tienes que seguirle la pista a toda esta gente. Por otro lado, también es interesante señalar que, si mirando la documentación notarial, también los encontramos, como ya les comenté, aparte de esas compraventas
de esclavos, pues encontramos la propia correspondencia, que se habla de la actividad comercial y de cómo se trasladaba esclavos de un lado a otro. Había un montón de casas comerciales aquí, sobre todo inglesas, que con factores en Londres pues negociaban para mover a esta población, a estas poblaciones del contexto africano y venderlas en el contexto americano, donde iban a sacar mucho más beneficio. Como les comentaba, y yo creo que esa idea es muy importante, tener esclavos no ser esclavista, al contrario, es formar parte de la actividad comercial, pero sí encontramos en Gran Canaria y en Tenerife sobre todo a grandes familias vinculadas a este negocio y comprando y vendiendo de forma sistemática esclavos en América, donde si un esclavo en Canarias lo podías vender por 1.000 reales, en América podías multiplicarlo hasta por 6, y es algo llamativo. Al final también encontramos la venta y compra de niños con sus madres y al final eran utilizados dentro de esa producción agrícola en la gran mayoría de los casos. Aquí en Fuerteventura pues encontramos esclavos, por un lado, vinculados al mundo de la marinería y luego también a la actividad agrícola en menor medida, porque obviamente en las islas orientales no había ese, sobre todo en la zona de Fuerteventura, por la falta de agua no habían ingenios azucareros, pero sí es verdad que formaban parte de la vida de la isla y es una comunidad que hay que poner en valor y conocerla, como todas las que forman el cómputo de la sociedad, y más en esta época, la del antiguo régimen, en la que pensamos que es una sociedad estanca, pero en la que todos los individuos de la comunidad se relacionan entre sí y forman redes clientelares. Yo, trabajando esclavos, he encontrado esclavos que nacen esclavos y acaban siendo capitanes de mar, corsarios, y viven en el Caribe y acaban muriendo siendo personas muy ricas. Al final, tu color de piel no era tan determinante, la religiosidad era importante y también, sobre todo, pues un elemento destacado al final, como lo es en toda sociedad humana, es el capital económico, y eso es lo que determinaba pues el estatus de un individuo. Al final había comerciantes que no eran privilegiados, pero con capital ascendían socialmente, compraban cargos y títulos, y nos encontraremos a muchos mulatos que ascendieron socialmente y se convirtieron en personalidades de primer orden en la historia de Canarias y que hoy en día son todavía desconocidos, y es algo muy llamativo. Estoy controlando el tiempo. Luego también encontramos otros relatos, por ejemplo, antes estaba comentando con Derques, había un capitán de milicia que estuvo detenido, que era de Fuerteventura, y por una serie de conflictos que tuvo fue detenido y trasladado por orden del capitán general al castillo de Paso Alto en Santa Cruz de Tenerife. Y ahí, para poder pagar su fianza, vendió hasta 8 esclavos que tenía la isla de Fuerteventura, para que con el precio de esas ventas mandó a un apoderado, en este caso a un cura, curioso, y al final este cura fue el que hizo las gestiones para vender a estos esclavos y con ese dinero pues tratar de pagar su fianza en Tenerife, algo que consiguió, y de Tenerife pudo volver a la isla de Fuerteventura. Otra cosa también que es importante señalar es que lo que les comentaba antes, el porcentaje de esta población en la sociedad canaria. Hay espacios como de Gran Canaria que tenía más de un 15% de población esclava. Y hoy en día, el sur de Tenerife también era una animalada. La Casa Fuerte de Adeje, como les comenté, llegó a tener, según plantea George Glass, algo que desde mi punto de vista es exagerado, 1.000 esclavos, que es una auténtica locura y desde mi punto de vista es irreal, pero es llamativo y lo que nos ayuda a entender que este componente de estas poblaciones jugó un papel destacado y está totalmente invisibilizado. Una cosa también es importante, que lo vemos aquí en las islas orientales, sobre todo por la cercanía a África, también había una esclavitud berberisca. Había pillaje por ambas partes y encontramos también a moriscos como esclavos o berberiscos como esclavos en estas islas, aparte de la población del África subsahariana, e incluso también encontramos a esclavos provenientes del Mediterráneo, a esclavos provenientes, por ejemplo, de Turquía, de Serbia, esclavos blancos que también eran vendidos en estos contextos. En Cádiz, y de Cádiz saltaban a Canarias, a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canaria, y era un producto más, y encontramos a distintos grupos humanos que han sido esclavizados a lo largo del tiempo, sobre todo por escaramuzas militares, enfrentamientos en el contexto europeo, y esta población pues es vendida y llevada a aquellos mercados donde era totalmente necesaria. De mi perspectiva sería interesante ahondar más en la esclavitud en estas islas, pero más en épocas recientes, sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que apenas hay publicado al respecto. El siglo XVI y el siglo XVII se conocen un montón gracias a los trabajos de Manuel Lobo Cabrera, pero sería interesante no solo cuantificarlos, sino darle vida a estas personas, analizarlos en sus contextos, las redes que formaron, quiénes eran, darles nombre, voz
y sobre todo profundizar un poco más en el papel que realmente tenían ellos, por ejemplo, formando parte de cofradías en las iglesias, que aquí hay varios casos, formando parte de las milicias y en general formando parte de la vida cotidiana de nuestras islas durante toda su historia y, tal y como comentaba Erika al principio, al final este proceso también estuvo en Canarias y fue importante, muy importante, y nos ayuda a entender cómo se va conformando nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Como una valoración, hablando de estos casos en general, de los que hemos puesto, que son 3 o 4 y muchos más, podríamos estar aquí hablando horas de forma sistemática, hablando de fichas de personajes de distintas partes de la geografía insular que estaban vinculados, que eran esclavos, individuos que estaban vinculados a la esclavitud y en general a las dinámicas históricas que se dan en relación a la esclavitud. Tal y como les planteé, es necesario profundizar en los contextos locales, es decir, dar voz a los espacios que conforman la geografía de cada isla, no hacer una historia hegemónica, la historia de Fuerteventura, no, sería interesante pues, profundizar en la historia locales de los municipios, en muchos casos eso es falta. Vaciar de forma sistemática las fuentes, porque los historiadores no construimos el pasado con la imaginación, sino con los documentos que tenemos a nuestro alcance para poder dar voz a estos individuos del pasado. Yo estoy todo el tiempo hablando de muertos, porque cuando investigo me pongo a hablar de señores que llevan muertos 300 años, pero es llamativo porque nos ayuda, hilamos y vamos dando voz a todos estos sujetos del pasado. Las fuentes fundamentales para poder conocer a esta comunidad son los protocolos notariales. Todas estas fichas que les he puesto aquí son de protocolos, extractos de protocolos notariales que dan voz o dejan huella o dejan registro de estas personas y a lo mejor por ejemplo, de este personaje, de este esclavo que vende Juan García Jiménez, no hay más registro, solamente este, y se le pierde la huella. Por eso es necesario vaciar los protocolos notariales, los libros sacramentales, que son fundamentales, que como les comenté, son el registro fiel de que las personas pasamos por el mundo, aplicar unas metodologías de investigación y sobre todo divulgar, que desde mi perspectiva es lo más importante y es lo que falla la academia constantemente, que no sabe llegar al público. A mí me da igual que se haga un estudio sistemático cuantificado de cuántos esclavos había, si no se le da vida a estos personajes y se los divulga entre la gente, pues algo estamos haciendo mal y desde mi perspectiva pues el trabajo está mal hecho, la divulgación, la investigación lleva consigo aparejado divulgar, porque para mí eso es fundamental. En relación al contexto histórico en el que se da el siglo XVIII, para mí el siglo XVIII es el siglo más importante de la historia de Canarias, desde cualquier punto de vista, no porque sea de la edad moderna o americanista, sino porque también tenemos un montón de personajes de primer orden en nuestra historia y porque estuvimos insertos en todos los sucesos que se dieron en el mundo. Esta guerra del asiento, la guerra de los 7 años, cualquier guerra anglo-española, la guerra de sucesión española también, y Canarias pues tuvo que adaptarse a ese nuevo orden y al final todo lo que sucedió en ese siglo pues tuvo un impacto posterior en nuestra historia y para mí eso es muy, muy importante. Y en relación, para acabar, con el tema de la esclavitud, es un tema que cada vez está más en moda, en boca también, aunque se lleva investigando desde los años 80, es un tema que hoy en día muchos historiadores estamos volviendo a poner en valor, sobre todo también para tratar temas tan importantes como el tema de las libertades, las cartas de libertad, qué pasa después con esos esclavos, cuál es su vida, cómo acaban y sobre todo para quitar ciertos elementos de leyenda que hay en torno a la historia de España, en general la historia de Canarias, que desde mi perspectiva hay que ir superando más y que muchas veces no se superan porque falta mucha divulgación. Así que si hay alguna pregunta y espero no haberles aburrido con la conferencia. Muchas gracias.